Entonces, continuemos con lo que estamos haciendo. Entonces, estamos haciendo condición de primer orden. Ya hemos derivado la Lagrangiano con respecto a x sub 1. Ya esa la hemos llamado ecuación número 1. Ahora vamos a derivar el Lagrangiano. Dice, derive el Lagrangiano. Lagrangiano es todo esto. Vamos a derivar ahora con respecto a la otra variable de decisión. La otra variable cuyo valor queremos determinar es x sub 2. Entonces derivamos el Lagrangiano con respecto a x sub 2. Lagrangiano. ¿Dónde aparece x sub 2? Aquí y aquí. X sub 2 elevado a la 1 menos delta. Entonces, x sub 2, voy a guardar esto para que veamos lo mismo. X sub 2 elevado a la 1 menos delta. Derivada de un exponente. ¿Qué dice la derivada de un exponente? El exponente, 1 menos delta, baja. La base x sub 2 se copia, se mantiene. Y el exponente, que es x sub 2 elevado a la 1 menos delta, tiene que disminuir en 1. Entonces va a ser 1 menos delta menos 1. Ahora, más 1 menos 1 se va a simplificar. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar 1 menos delta x sub 2 elevado a la ¿cuánto? A la menos delta. A la menos delta. Entonces, es lo que va a quedar. Entonces, más 1 menos 1 se simplifica. Entonces, lo que va a quedar va a ser más 1 menos 1 se simplifica. Entonces, la derivada de x sub 2 elevado a la menos delta es 1 menos delta por x sub 2 elevado a la menos delta. Entonces, copiamos eso, la derivada. Ya. Ya, ahora, x sub 1, esto no pasa nada, lo copiamos tal como está. Ahora, ¿dónde aparece otro x sub 2? Aquí. Ahora, más por menos, menos. Menos delta, no, menos alfa de p sub 2. Menos alfa de p sub 2. Igual a 0. ¿Ya? Igual a 0. Porque es un máximo. Y el máximo global, la pendiente es igual a 0. Tengo que volver a... No sé un momento por qué. Ya. Entonces, esa es la derivada de la Lagrangiano de x sub 2. La ecuación número 2. Ahora vamos a derivar la Lagrangiano con respecto a alfa. Y va a quedar todo esto. Todo lo que esté dentro. Y a esa la vamos a llamar la ecuación número 3. ¿Ya? Ahora, después, ¿qué hacíamos? En realidad lo que ustedes harían sería despejarían lambda en la ecuación 1, despejarían lambda en la ecuación 2 e igualarían las lambdas. Pero eso es equivalente, dijimos, en un solo paso. Es lo mismo que dividir la ecuación 1 y 2. Vamos a dividir entonces 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Ya, entonces, hagamos eso. Es lo que estamos lagrangiando ahora. La ecuación 1 es todo esto. La ecuación 1 es todo esto. ¿Ya? Lo voy a copiar tal como está. Es la ecuación 1. Dividimos la ecuación 1 entre la 2. ¿Ya? Ahora, este menos lambda lo vamos a cambiar de lado. Entonces, va a cambiar de signo. Entonces, va a ser igual a lambda de p sub 1. Entonces, es la ecuación 1. Vamos a dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2. La ecuación 2 es todo esto. Y este menos lambda de p sub 2 va a cambiar de lado, entonces va a cambiar de signo. Entonces, todo esto,
ecuación 1 dividido entre todo esto. Ya, entonces, esta es la ecuación 1 que dividido entre la ecuación número 2. Muy bien. Ya, entonces, voy un poco a hacer eso. Ya, eso. Ecuación 1 entre la ecuación 2. Ya, ahora sí, lambda con lambda se simplifica. Entonces, ahora, y después vamos a hacer, ahora a hacer operación con los, a ver, aquí tenemos x sub 1 elevado a la, a ver, x sub 1, voy a quitar los colores para allá. Ya, x sub 1, la misma base. Operación con los exponentes. X sub 1, la misma base. Vamos a operar con los exponentes. El exponente acá en el denominador es delta menos 1. Abajo es elevado a la delta. Este x sub 1 elevado a la delta, todo este x sub 1 elevado a la delta, se va a simplificar con esta parte. X sub 1 elevado a la delta. ¿Qué va a quedar? X sub 1 elevado a la menos 1. ¿Ya? Entonces, x sub 1, todo este x sub 1 elevado a la delta se simplifica con esta. De hecho, voy a hacer con un color celeste para que se vea. A ver. Entonces, todo este x sub 1 elevado a la delta se simplifica con esta parte. X sub 1 elevado a la delta. Eso es lo que está en color celeste. Se va a simplificar. ¿Qué va a quedar? X sub 1 elevado a la menos 1. ¿Ya? Entonces, a ver, vuelvo aquí abajo. Entonces, si continuamos, entonces va a quedar delta, no hemos dicho nada con delta, va a quedar delta el x sub 1 elevado a la menos 1. Pero no me... No. Ya, tengo que escribir nomás. Ya, delta. Delta, lo que queda es delta. X sub 1 elevado a la menos 1. Elevado a la menos 1. ¿Ya? Ahora, este x sub 2, en x sub 2, la misma base, operación con los exponentes. Este x sub 2 en el denominador elevado a la menos delta, todo esto se va a simplificar con esta parte, x sub 2 elevado a la menos delta. Lo vamos a marcar con color rojo, con otro color, a ver. Digamos con ese color celeste. Entonces, eso sí se va a simplificar. ¿Qué va a quedar? X sub 2 elevado a la 1. Entonces queda X sub 2 elevado a la 1. Ya. Ya. ¿Igual a qué? Entonces, eso es, ahora, elevado a alfa con alfa se simplifica. Entonces va a quedar igual a P sub 1. P sub 1. En el numerador, ahora en el denominador. Esto todo se simplificó. ¿Qué quedó? 1 menos A, 1 menos delta. Dividido entre 1 menos delta. Y aquí, al otro lado, en el lado derecho, quedó P sub 2, porque lambda con lambda ya se han simplificado.
Ahora, vamos a hacer lo siguiente más. X sub 1 elevado a la menos 1, que es igual a 1 sobre X sub 1. Entonces, ¿qué va a quedar en el denominador? Digo, en el numerador va a quedar delta de X sub 2 elevado a la 1. En realidad, eso es redundante. Solamente es delta de delta elevado a la X sub 2. X sub 2 elevado a la 1. 1 ya no se nota. Porque si no fuera 1 sería 0 y eso sería 1 nomás. Ya. Eso. Y abajo queda acá igual a P sub 2, alfa P sub 1. A ver, voy a ir directamente al otro lado. Aquí es cuánto, acá en el numerador es 1 menos delta. Aquí y al otro lado P sub 1. Digo P sub 2. Ya. Ya, voy a ir al otro lado para no, porque no es complicado, solamente que como no es un programa que hace esto siempre, no es LaTeX porque no admite LaTeX aquí, no sé por qué no funciona. Hagamos eso entonces. A ver, voy entonces, para avanzar, iré al otro lado. Ya. Ya tenemos aquí esto. Ya. ¿Qué es lo que hicimos? A ver, teníamos esto, ya hemos hecho eso. Ya, acá está. Hemos derivado el lagrangiano con respecto a x1, x2, a lambda, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Hemos dividido la ecuación 1 y 2. La ecuación 1, la ecuación 2. Ya estamos aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos cruzado. Multiplicamos cruzado, va a quedar entonces alfa de gasto en el bien 2. Multiplicamos cruzado. Igual a 1 menos delta de gasto en el bien 1. Este término multiplica todo lo que está dentro. Entonces, en el lado izquierdo no podemos hacer nada, lo copiamos tal como está. Este término multiplica lo que está dentro. Entonces, px1 por 1, gasto en el bien 1. Más por menos, menos delta de gasto en el bien 1. ¿Ya? Después, este término menos delta de gasto en el bien 1, que está en el lado derecho, lo cambiamos de lado. Entonces, va a cambiar de signo. Hasta cambia de lado, cambia de signo. Cambio de lado, cambio de signo. Entonces, este término se va al otro lado. Acá está, en el lado derecho, entonces cambia de signo. Este término se mantiene en el mismo lado, entonces acá está. ¿Igual a qué cosa? Queda en el lado derecho, gasto en el bien 1. Ahora, ¿aquí qué hacemos? Factorizamos. Factorizamos delta. ¿Qué va a quedar dentro? Gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2. Y el gasto en el bien 1 en el gasto en el bien 2, ¿qué es? El presupuesto. Entonces, x sub 1, despejamos. X sub 1 es igual a ¿qué cosa? A delta del presupuesto. Delta del presupuesto. Delta, todo esto es presupuesto. Este P sub 1 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, la cantidad óptima de consumo del bien 1 es delta del presupuesto. Este P sub 1 que está multiplicando en el lado derecho, al otro lado cambia, pasa a dividir. Ya tenemos entonces ecuación 1, 2. Con la 1 y 2 hemos determinado el valor de x sub 1. Nos falta el valor de x sub 2. El valor de x sub 2. Y para determinar el valor de x sub 2, vamos a utilizar la ecuación que no hemos utilizado. La ecuación número 3. ¿Ya? Entonces, utilizamos la ecuación número 2. Entonces, con la 1 y la 2, dividiendo la 1 y la 2, haciendo operaciones algebraicas, hemos determinado el valor de la cantidad óptima de consumo del bien 1. Muy bien. Ya esa la vamos a llamar ecuación número 4. Nos falta x sub 2, la cantidad óptima del consumo del bien 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar la 4, ya sea en la ecuación 3, pero la ecuación 3 en realidad es la restricción presupuestaria. Entonces reemplazamos la 4 o en la 3, pero la 3 es la misma restricción presupuestaria. Gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2, en el óptimo igual al presupuesto. Entonces reemplazamos 4 en la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria es gasto en el bien 1
PX1 más PX2 igual al presupuesto. P sub 1, X sub 1, ¿cuánto es? X sub 1 su valor, delta del presupuesto entre P sub 1, más gasto en el bien 2, ¿ya? P sub 1 con P sub 1 se simplifica, este término delta del presupuesto que está en el lado izquierdo lo vamos a cambiar de lado. Entonces va a quedar al lado derecho M el presupuesto menos delta del presupuesto. ¿Qué vamos a hacer? Factorizar el M, el presupuesto. Factorizando el presupuesto tenemos 1 menos delta. X sub 2 despejamos. X sub 2 es igual a 1 menos delta del presupuesto. Este P sub 2 que está multiplicando en el lado izquierdo pasa a dividir. Muy bien. X sub 2 óptimo es 1 menos delta del presupuesto entre P sub 2. Ya tenemos la cantidad óptima de consumo del bien 1, la cantidad óptima de consumo del bien 2. Lo demás, ya hemos determinado las cantidades óptimas del bien 1 y del bien 2. Lo que sigue sería reemplazar los valores numéricos. Y los valores numéricos teníamos ya. Los valores numéricos eran los valores. El presupuesto es 3.000, P sub 1 es 6, P sub 2 es 12. Nos reemplazamos los valores. Entonces, X sub 1 es delta del presupuesto entre P sub 1. ¿Cuánto vale delta? 1/3. ¿Cuánto vale el presupuesto? 3.000. ¿Cuánto es P sub 1? 6. 1/3 por 3.000 dividido entre 6, 106.67 unidades. Ya, X sub 1. X sub 2 lo mismo. X sub 2 es 1 menos delta. Delta, su valor es 1/3, es un dato. ¿Cuánto es el presupuesto? 3.000. Entonces, 1 menos 1/3, 2/3. 2/3 por 3.000 dividido entre ¿cuánto? ¿Entre cuánto? ¿Cuánto es el presupuesto del bien 2? 12. ¿Cuánto es eso? 12. 166 también, ¿no? Sí. Ya. Acá está. Entonces ya hemos determinado que el valor de X sub 1, es 166.67 unidades físicas. Y de X sub 2 también. A ver, pues hagan ese cálculo. 1 menos 1/3, 2/3. 2/3 por 3.000 dividido entre 12. ¿Cuánto es? 166.67, ¿no? ¿Sí? Sí, Magister. Muy bien. Ya, vamos a, ahora, queremos verificar que si los valores de X sub 1 y X sub 2 que hemos obtenido son los correctos. Entonces vamos a verificar y para ello vamos a utilizar la restricción presupuestaria. Y la restricción presupuestaria, acá está. Gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2. En el óptimo tiene que ser igual al presupuesto. Entonces verificando. P sub 1, ¿cuánto es? Dato, 6. ¿Cuánto es X sub 1? 166.67. Más P sub 2, ¿cuánto es? Precio del bien 2, 12. X sub 2, 166.67. Ustedes haciendo esa operación, multiplicando y sumando, entonces, 6 por 166, 1.000. 12 por 166.67, 2.000. 1.000 más 2.000, 3.000. Y 3.000 es igual a 3.000. Por tanto, como la restricción se verifica, se cumple con igualdad, significa que las cantidades óptimas del bien 1, X1 y X2, 166.67, son los valores correctos. Eso es. ¿Ya? Eso es. Después hay que graficar eso. ¿Ya? Y para graficar, lo que hacemos, a ver, el inciso B justamente era eso. La pregunta B decía, grafique la elección óptima del consumidor. Ya, vamos a graficar entonces. Para eso volveré también por unos minutos al otro lado para mostrar cómo se ha calculado. ¿Ya? Ya, entonces, ya vamos. Entonces vuelvo acá. Entonces, para graficar. ¿Ya? Inciso B, la representación gráfica. Ya. Para la representación gráfica, tenemos que graficar la restricción presupuestaria. A ver, de nuevo necesitar ustedes. La restricción presupuestaria, ¿a qué es igual? A ver,
no voy a utilizar eso. Entonces, Px1, P sub 1 por X sub 1, más, ¿qué cosa? P sub 2 por X sub 2, igual al... Presupuesto. ¿No? Ahora sí voy a colocar los subíndices. P sub 1, P sub 2 son subíndices. Y ya, estamos. Ya la restricción presupuestaria. RP, la restricción presupuestaria. Ahora, los valores. ¿Cuántos P sub 1? 6, ¿no? Ya, dícteme. La restricción presupuestaria. 6X sub 1, 6X sub 1, ¿más cuánto? Más 12. 12. 12X sub 2, muy bien. ¿Igual a cuánto? ¿Cuál es el presupuesto? 3.000. 3.000, muy bien. 3.000. Entonces hemos representado los precios. Del bien 1 es 6, del bien 2 es 12. Hemos representado solamente los precios, los valores de los precios y del presupuesto. Muy bien. Ahora, para graficar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, si X sub 2 es 0, si X sub 2 es 0, ¿cuánto vale si X sub 2 es 0? Si X sub 2 es 0, ¿cuánto vale X sub 1? 500. Ya. A ver, no vamos a terminar en 10 minutos, falta. A ver, haremos esa parte más. Sería 166.67 más o menos, Magíster. Ya, ya muy bien. Reader, ¿no? Magister, pero ¿no es más fácil con lo que nos dio para graficar directo los puntos en la recta presupuestaria? Ya, es que queremos, a ver, acá está, a ver, sí. A ver, ¿ven lo que estoy mostrando? No. No, Magister. Ya, voy a, No se ve. No. ya, a ver. Ahora sí. Estoy compartiendo. Vamos en esto directamente, porque si no, no vamos a terminar ya. Entonces, para representar, decía, si X sub 2 es 0, 12 por 0, 0. Despejamos X sub 1. X sub 1 va a ser igual a 3.000 dividido entre 6. Como dice su compañera Lucía, 500. El par ordenado X sub 1. ¿X sub 1 cuánto vale? 500. ¿Cuánto vale X sub 2? 0. ¿Cuál es el par ordenado? X sub 1, 500 y X sub 2, 0. Un par ordenado. Ahora, nuevamente, la restricción presupuestaria, 6x1 más 2x2 igual a 3.000. Si X sub 1 es 0, 6 por 0, 0. Eso implica que X sub 2 va a ser igual a 3.000 dividido entre 12. ¿Cuánto es eso? 250. 150. ¿Cuánto es X sub 1? 0. 0. ¿Cuál es X sub 2? 250. 250. Otro par ordenado. Tenemos un par ordenado, otro par ordenado. Unimos los puntos y tenemos la recta presupuestaria. A ver, este par ordenado. X sub 1, 500. X sub 1, 500. Es esto. X sub 1. X sub 1. X sub 1, 500. Acá está, 500. ¿Cuánto vale X sub 2? 0. Entonces es este punto. Este punto es este, en las que corta las abscisas. El otro par ordenado, X sub 1, 0, 0. X sub 2, ¿cuánto? 250. Esto. Unimos los dos puntos y tenemos la recta presupuestaria. ¿Sí? Ya. Ya tenemos el primer elemento, recta presupuestaria graficada. Ahora, para la curva de indiferencia, lo que preguntaban varias veces, y su compañera Sandra también preguntó esto, y decía, ¿cómo grafico la curva de indiferencia? En este caso, para graficar la curva de indiferencia, no tenemos todos los datos, pero lo que sí sabemos es que la cantidad óptima de consumo del bien 1, hemos determinado en el inciso A, la cantidad óptima de consumo del bien 1 es 166.67. La cantidad de consumo del bien 2, 166.67. 166, X1, 166.67, X2, 167. Entonces, por este punto, en este punto, la curva de indiferencia tiene que ser tangente con la recta presupuestaria. ¿Por qué en este punto? Porque 166.67 son las cantidades óptimas de consumo.
Y en el punto en el cual la curva de indiferencia es tangente con la recta presupuestaria, se llama eso, elección óptima del consumidor. ¿Por qué? Teóricamente porque las pendientes son iguales. Gráficamente, ¿por qué? Porque la curva de indiferencia es tangente con la recta presupuestaria. Matemáticamente, porque se cumple la primera y la segunda condición. Y se está cumpliendo la primera anteriormente y la segunda condición. Entonces, esto es la elección óptima del, gráficamente sería esto. Este punto sería, sin esto todavía, ¿no? Porque eso es para el ejercicio anterior, ¿ya? Eso es. Entonces, gráfica, inciso B. La otra línea verde es para la inciso C, ¿verdad? Sí. Esto es para el otro, todo esto es para el otro inciso. C. ¿Ya? Entonces, sería sin esto, sin eso, ¿no? Solamente sería esto, ¿ya? Ya. El otro inciso dice, a ver, tenemos 5 minutos. Ya, eso sería el inciso D. Ya hemos representado. Entonces, representación gráfica, esto. Curva de indiferencia tangente a la recta presupuestaria. ¿En qué valores? 166.67. ¿De dónde saben eso? De haber resuelto el inciso A. ¿Ya? Eso es el inciso B. ¿Ya? El inciso C. A ver, volvamos a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Ya hemos hecho la B, hemos representado gráficamente. Es tangencia, gráficamente es tangencia de la curva de indiferencia con la recta presupuestaria. ¿En qué valores? En las cantidades óptimas de consumo del bien 1 y del bien 2, 166.67 unidades físicas. Inciso C dice, si la renta del individuo aumenta hasta 4.500, determine y grafique la nueva elección óptima del consumidor. ¿Cuánto era la renta presupuestaria antes? 3.000. ¿Ahora cuánto va a ser? 4.500. 4.500. A ver, antes de ir, antes de calcular, a ver, razonemos esto, analicemos. ¿Cuánto era? A ver, voy a escribir aquí. Voy a escribir aquí. De hecho, voy a escribir acá. Ya, a ver, voy a escribir acá. La restricción presupuestaria, a ver, aquí voy a escribir. A ver, acá. La restricción presupuestaria es gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2 igual al presupuesto. Antes, a ver, dígame, en el inciso, antes, ¿cómo era la restricción presupuestaria? 6x1 más ¿cuánto? 6x1 más 2x2 igual a ¿cuánto? Igual a 3.000. Muy bien, igual a 3.000. Antes era eso. Antes. Cuando el presupuesto era 3.000. Muy bien. Ahora, el presupuesto ha aumentado a 4.500. ¿Han cambiado los precios? No. Los precios, sí. Todo lo demás constante. Entonces, el precio del bien 1 y del bien 2 sigue siendo lo mismo, pero lo que sí ha cambiado ha sido el presupuesto. En vez de 3.000, ahora es 4.500. Ya, eso es. Ahora, entonces, necesitamos ahora graficar la nueva recta presupuestaria. Cuando el presupuesto es 4.500. Gráficamente, ¿qué va a ocurrir? La nueva recta presupuestaria va a recorrer. Se va a desplazar a la derecha. Muy bien, la recta presupuestaria se va a desplazar hacia la derecha paralelamente. Muy bien, sigamos. Voy a tener que borrar esto. A ver, entonces ya tienen esto. Voy a tener que borrar esto porque no me va a dejar avanzar si no. Justamente, no me deja avanzar si no lo borro eso. Ya. A esto puedo dar ya. Entonces, avanzamos. No, pues no tengo que borrar esto ya. Tengo que borrar nomás. Pero ya saben. Ya. Ahora sí. Ya. Entonces, lo que hicimos, a ver. Ya. Entonces, sigamos. Ahora acá está. Sí. Decía, antes 6x1 más 2x2 igual a 3.000. Ahora que el presupuesto ha aumentado, 4.500. Nuevamente graficamos igual que antes. Decimos, si x2 es 0, 12 por 0, 0. El x1 nuevo es 4.500 entre 6, 750. 750. ¿Cuál es el par ordenado? Se va a acordar ya. 750, esto. Primer par ordenado.
Si x1 es 0, ¿cuánto vale x sub 2? 375. x1 0, x sub 2 375. Acá está. Unimos el primer y el segundo par ordenado y tenemos la nueva recta presupuestaria. Ahora, no tenemos que volver a hacer la nueva elección óptima. Solamente vamos a ir al inciso A. Y donde era M3000, ahora ¿cuánto va a ser? 4.500. 4.500. No hacen ya eso, ya saben. Solamente en vez de 3.000 lo colocan 4.500. Con eso van a determinar que cuánto es. La nueva elección óptima, acá está, x sub 1, la nueva elección óptima del bien 1 es 250. 250. La nueva elección óptima del consumidor del bien 2, 250. X1, 250, X2, 250. Entonces, por este punto, tiene que ser tangente la recta presupuestaria. La nueva elección óptima del consumidor, esto. ¿Ya? La D, ya se va a cortar, pero la D es que aumenta, cambia el precio del bien 1. El precio del bien 1 se duplica de 6 a 12. ¿Qué va a cambiar? La pendiente de la recta presupuestaria. ¿Ya? Entonces, antes el precio del bien 1 era 6, ahora se duplica, es 12x1. Entonces van a graficar la nueva recta presupuestaria. ¿Qué va a ocurrir? La recta presupuestaria va a ser más o menos vertical. ¿Mm?